Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un privilegio delante del Señor poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta oportunidad. Y gracias, hermanos, por invitarme y espero que nuestro Dios derrame su bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Para sus hijos y también para nuestros queridos oyentes. Así que vamos a tener la lectura en la palabra de Dios allí en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que todos conocemos, de alguna manera hemos leído reiteradas veces y nos vamos a concentrar en algunos versículos. A partir del verso 16 hasta el verso 21 vamos a tener la lectura. Y leemos, y así dice, hermanos, la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Dios bendiga la porción leída, hermanos, y vamos a tener una breve oración y luego sí vamos a empezar a ver estos versículos, cuál es el propósito de Dios en esta ocasión, hermanos míos. Oramos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das y también, nuestro Dios, por esta hermosa oportunidad de poder predicar el Evangelio, entregar el mensaje junto a tu iglesia en este lugar. Padre amado, que tú, Señor, llegues a los corazones más necesitados, que necesitan, Señor, de tu amor, que necesitan de tu perdón. Padre, que podamos, Señor, ser guiados con tu Santo Espíritu conforme a tu voluntad, oh Dios. La gloria sea para ti, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y queridos oyentes, si en esta ocasión se encuentran en medio de los hermanos de la congregación, tal vez invitado por un familiar, o en su casa donde me está escuchando y está conectado a este sistema de virtual, mensajes que las iglesias tenemos en esta ocasión por el tema del aislamiento. En estos versículos que hemos leído son versículos que nos hablan directamente a nosotros, a los hombres. Y en este caso, querido oyente, San Juan 3:16 es un versículo más grande de la Biblia, porque en ella vemos la salvación de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esta salvación de Dios? Esta salvación de Dios se manifiesta la mayor obra de amor de Dios en su Hijo y la gloria de Jesucristo, porque Él resucitó entre los muertos. Es la obra del Espíritu Santo, del Trino Dios, y el mensaje es sublime. No hay otro mensaje fuera de este mensaje. La fuente es el poder de la salvación y para salvación.
el mayor milagro es hecho en los tiempos y en las personas, en los hombres. Y la mayor alabanza de esta salvación es estar en el cielo. Este es el propósito por el cual este evangelio es anunciado y predicado domingo tras domingo en todas las oportunidades que Dios nos da. En primer lugar vamos a mirar, todos somos pecadores perdidos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Todos somos pecadores perdidos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otro pasaje que dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, en segundo lugar, vemos, todos somos amados incondicionalmente por Dios. En este versículo vemos que el Hijo fue enviado unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje, el amor, la salvación de Dios es incondicionalmente por Dios. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también nuestro Dios quiere salvarnos a todos, no solamente a los judíos. No es que Dios envió a su Hijo solamente para una cierta cantidad de personas. Veamos allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 en adelante. 1 Timoteo, acompáñame, 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, yo decía, en tercer lugar, Dios quiere salvarnos a todos. Por eso, Dios no quiere que nadie se pierda, nadie se vaya a la condenación eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres sean salvos, porque son criaturas de Dios, formados por Dios del polvo de la tierra, y dio un soplo de vida para ser almas vivientes. Cuando vemos allí en 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, querido oyente, querido hermano, que tú ya eres salvo, nuestra salvación es segura. Si viene esta pandemia, nos llega a nuestra vida y nos lleva a descansar, somos salvos por la eternidad. Nos iremos a dormir para luego levantarnos en la resurrección. Pero tú, amigo oyente, prójimo, querido vecino, vecina, familiar del hermano que me estás escuchando, si te llega esta pandemia, este virus o una enfermedad, cualquier situación, partes de esta vida sin la salvación, sin el perdón de tus pecados, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde irás a parar? Dice la Biblia que
van a ir a parar a la condenación por haber rechazado al Hijo de Dios, que es la salvación de Dios. Por eso dice versículo 17 de San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y quién está en el mundo? Somos nosotros. Está hablando del mundo de las personas, no de la creación, no el cosmos de la creación, los lugares. Está hablando de las personas que Él creó. En medio de ese mundo, tú eres importante. Yo era importante, ahora soy de Cristo. Y en cuarto lugar, también, querido amigo, cuando dice Dios, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay alguien que derramó su sangre. Hay alguien que se entregó por amor a nuestras almas para salvarnos. Por lo tanto, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Querido oyente, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios que aquí vemos, Él fue el sustituto de mí, de ti, el sustituto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso, la sangre de Cristo es el rescate para todos. Lo hemos leído, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos. En quinto lugar, también, querido oyente, con la venida, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se manifestó la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios. La gracia de Dios ofrece salvación para todos los hombres. Veamos Tito capítulo, allí en la carta de Tito, capítulo 2, verso 11. Mire lo que dice de esta manera Tito. Capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Querido oyente, querido hermano, nuestra salvación está por gracia y por misericordia de Dios. Por eso, cuando el Señor se manifestó allí en San Lucas, capítulo 3, versículo 6, dice así, de esta manera, la palabra de Dios, en cuanto a su gracia. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 6. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando leemos del verso 4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos, allanados, y verá toda carne la salvación de Dios.
Eso es la gracia de Dios. Por eso, querido oyente, en este tiempo de temor a la muerte, de temor a que la muerte nos visite, o de temor a que esta enfermedad nos contagie, ¿qué vas a hacer? ¿Te irás sabiendo que hay una salvación para ser condenado? ¿Endurecerás el corazón todavía esperando que no es tiempo, que es más adelante? Por último, quiero decirte, querido oyente, todos podemos tener salvación de gracia solo por fe. Por eso los cristianos evangélicos que predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado, somos los que andamos por fe, creemos por fe, aceptamos a Cristo en nuestro corazón por fe, abrimos la puerta de nuestro corazón por fe. Nosotros no andamos porque queremos ver o porque por fe. Por eso Hebreos 11, 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el verso 6, en el mismo capítulo de Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10, 17 dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es oír, escuchar, como en esta noche está escuchando la palabra de Dios. Querido oyente, queremos decirte, vamos a leer allí en San Juan capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice este versículo. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, preste atención, a los que creen en su nombre, ahí está la fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y agrega diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Querido oyente, ¿qué vamos a hacer? Quiero leerte otro versículo, otro pasaje allí en Apocalipsis capítulo 22, que nos dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22 nos dice de esta manera, en su versículo 17, 22, 17, dice el Señor de esta manera, hablando de la fe: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Un día el Señor ha de venir a buscar a su pueblo, a los que tienen potestad de ser hijos de Dios, a sus hijos, para recompensar a sus servidores, pero para castigar a todos los pecadores, para juzgar al mundo. Un día ha de llegar. Antes que ese día acontezca, que es el rapto, el regreso del Señor a llevar a su iglesia, tú tienes una oportunidad en esta noche. Querido oyente, querido hermano mío,
tenemos que fortalecernos en el Señor. Este versículo de San Juan 3:16 nos hace pensar mucho a los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano es alguien que, como Mateo, que tuvo un encuentro personal, él ve a Jesús y lo sigue. Eso es lo que acontece cuando un convertido nace para Dios. Ve a Jesús, tiene el encuentro personal y empieza a seguirlo. Cree en Jesús como su único Salvador personal. Recibe la vida eterna por creer, pero también testifica de su Señor con gozo, lo cual Pablo decía allí en el libro de Romanos, decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solo testifica, no solo se identifica con el Señor, sino que se alegra en la salvación en Cristo Jesús, el único Hijo de Dios. Y un día tiene la seguridad de estar eternamente con Cristo Jesús. Y el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os preparare, vendré otra vez, tomaré a mí mismo para que estéis conmigo. Esa es la salvación de Dios en su Hijo. Por eso terminamos diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con los hombres que no quieren creer? Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Claro, la luz descubre todo lo malo, el pecado del hombre, y el hombre no quiere aceptar, reconocerse que es pecador para que la luz alumbre, ilumine y saque todo lo que es pecado, todo lo que es lo malo. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquel que no quiere venir a la verdad, al camino, a la vida eterna, aborrece la luz. ¿Por qué? Porque está en pecado, porque sus obras están en las tinieblas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Terminamos con el verso 21, dice, mas el que practica la verdad, o viene a la verdad, sigue a la verdad, dice, viene a la luz, donde nadie le puede acusar que hay algo, porque está la luz del Evangelio en su conciencia, en su corazón, en su mente y en su voluntad. Dispuesto a amar al Señor como su Salvador personal. Dispuesto a recibirlo en el corazón, dispuesto a tener la mente de Cristo, dispuesto a trabajar en servicio con las manos, a emplear la fuerza con el alma. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Querido oyente, ¿quiere hacer obra en Dios o para Dios? Tal vez ayudando a un vecino, algo, donando algo, regalando algo, alcanzando algo a una necesidad, pero primero debes ser un hijo de Dios y luego esas obras serán recompensadas. De otra manera, no alcanza para que seas salvo. Las obras no te salvarán.
Lo único que te salvará es creer en el Señor Jesucristo, aceptar como Salvador personal de tu vida, de tu alma. Entonces serás salvo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que deseamos y anhelamos, querido oyente, para que tú seas salvo antes que la muerte te sorprenda. No te queremos cansar. Agradecemos a Dios por este mensaje, que todos somos pecadores, pero todos podemos ser salvos. Todos podemos ser hijos de Dios. Todos podemos tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, sellados con su Espíritu Santo. Si en esta noche quiere recibir a Cristo como Salvador personal, ahí tienen los hermanos. Hable con ellos, acérquese, pregunte. A la luz de la palabra les van a guiar, les van a mostrar cómo hacer, cómo aceptar a Cristo en el corazón. Arrepentido, humillado, aceptar, creer en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Dios te bendiga, querido oyente. Dios les bendiga, queridos hermanos. Sigamos adelante orando unos por otros, porque estamos viviendo en este tiempo de mucho temor, de mucho cosas que están pasando en las familias, pero los que somos en el Señor tenemos nuevas fuerzas, tenemos consolación, tenemos a nuestro Dios que intercede por nosotros las 24 horas como el abogado. Queridos hermanos, muchas gracias por hacerme participar en este servicio de predicar el Evangelio, y estaremos orando por ustedes, ustedes por nosotros, y será hasta otra nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga grandemente y muchas bendiciones y saludos para todos. Y vamos a finalizar con una pequeña oración agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre amado, gracias Señor en esta noche por el mensaje que hemos podido entregar, que tú Señor hagas la obra conforme a tu voluntad, porque dice tu palabra que tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieras. Nuestro Dios, que tú puedas obrar en los corazones necesitados y que puedan proceder al arrepentimiento y aceptar a Cristo como Salvador personal en estos tiempos tan peligrosos, llenos de temor, llenos de confusión, llenos de duda. Aquellos que no tienen qué hacer, no saben qué hacer, Señor, tú eres la luz, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida eterna. Y nos invitas e invitas a nuestros queridos oyentes a que puedan tener esta luz, una luz que da paz, tranquilidad, armonía, amor. Nuestro Padre, gracias. Bendice tu palabra en los corazones de tus hijos y en los corazones de nuestros prójimos. A ti sea la gloria, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, será hasta pronto. Muchas gracias. Saludos de parte de mi familia. Que el Señor les bendiga. Hasta siempre.